Vale, chicos, vamos a comenzar mientras va llegando. No, para que no se nos vaya la hora. Están en exámenes todavía, ¿no? Ya por no soy hermano. ¿De qué muy buenas estos? Es un dolor de cabeza. Pero bueno, no. A ver, chicos, vamos a continuar con la clase de ayer. Solamente recordar algunos conceptos que no quisiera que se agarraran y tener las cosas claras. Ayer hemos estado hablando de la responsabilidad que se llama precontractual, ¿ok? Tiene un nombre específico. A pesar de que hemos estado discutiendo al fin de la clase de ayer, qué pasa con este tipo de, digamos, de caso de responsabilidad, en el sentido de si debe o no aplicarse las normas de la responsabilidad contractual o extracontractual cuando se rompen de manera injustificada las tratativas o una negociación. Hemos estado respondiendo a la pregunta de lo que aparece allí en esa lámina, en el sentido de si debe aplicarse o no las normas de la responsabilidad contractual, porque todavía el contrato no se había perfeccionado, o si es preferible aplicar el régimen de la inejecución de obligaciones, que es el que regula todo el tema relativo a la responsabilidad contractual que ustedes ya han estudiado, pero como parte del curso de obligaciones. Lo que dijimos es que hay dos posiciones y que en lo particular comparto la posición de los profesores de la Puente y los Moraes, porque el hecho de que alguien rompa una negociación, se aleje sin justificación o motivo serio de unos tratos muy avanzados que generaron la confianza y la expectativa de que el contrato se iba a celebrar, tiene la opción de seguir ejerciendo su libertad de contratar, pero si se aleja, deberá responder indemnizando el interés negativo, como vimos ayer, pero consideramos que lo más cercano a ese contacto que han tenido los interesados, quienes han participado en la negociación, son las normas de la responsabilidad contractual y no las normas de la responsabilidad extracontractual. Algo con lo cual quiero cerrar y enganchar este tema con el principio. Ayer comenzamos a hablar algo sobre la buena fe y dijimos, la buena fe es un principio general del derecho, no es solamente un principio que se aplique en materia contractual. La buena fe está presente en distintas instituciones, que es una herencia moral del derecho canónico, que en la Edad Media se asimila al derecho civil, y afortunadamente hasta el día de hoy, la gran ventaja de la buena fe es que ha sido una herramienta con la cual las cortes de otros países han deducido o creado deberes a cargo de las partes. En el trabajo que les he pedido leer sobre la buena fe y la renegociación, se comenta las funciones que cumple la buena fe y que las voy a retomar porque una de ellas tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Dijimos que la buena fe es un principio que modula o que va encauzando el comportamiento de las partes. Las partes asumen obligaciones, gozan de derechos, pero sin duda lo más sensato es
Primero, que los derechos los ejerzan de manera seria, de manera legítima. Recuerden ustedes lo que se conversaba cuando vieron la figura del abuso del derecho. Cuando yo tengo varias formas de ejercer un derecho, en consideración de la persona ante la cual voy a ejercer ese derecho, y lo prudente es que elija la forma que menos efectos perjudiciales pueda tomar, o en todo caso que ese derecho sirva para satisfacer algún interés serio, legítimo, real. Los derechos subjetivos se conceden para proteger un interés, y si se ejercen sin que se tenga en mira ese interés, entonces podemos estrellarnos contra el principio de la buena fe. Lo mismo ocurre en el terreno concreto. Los derechos de crédito tienen que ejercerse siempre de acuerdo al principio de la buena fe. Ya vamos a ver esto en qué se traduce. Y las obligaciones también tienen que cumplirse en aplicación de este principio. Y uno dirá, pero qué cosa le da la buena fe? En causa, compulsa, constriñe a las partes a elegir una manera adecuada de ejercer derechos o de cumplir con las obligaciones. No cumplir por cumplir. Y claro, aquí es donde la jurisprudencia alemana ha tenido un rol muy importante en el uso o en el recurso a la buena fe, al grado tal que al día de hoy la doctrina civilística alemana dice que la buena fe ha sido exageradamente trajinada y utilizada y aplicada. Y existe como una suerte de reacción para no seguir aplicando o deduciendo de la buena fe algunas consecuencias. ¿Por qué? Porque así como la buena fe cumple la función de modular, de atemperar, de encauzar el comportamiento de las partes, la jurisprudencia a lo largo del siglo XX ha deducido o creado nuevos deberes leyendo en clave de buena fe, señalando que las partes, aun cuando en el contrato no pacten ciertas cosas, en aplicación del principio de la buena fe, se han impuesto deberes. Hoy en día, lo que ustedes ven como el deber de informar de quien tiene que entregar un bien antes de la entrega sobre el estado de los bienes, debe ser un deber que se dedujo del principio de la buena fe. Pero la jurisprudencia alemana tuvo algo muy importante. Durante las primeras décadas hubo un famoso caso que dio lugar a una jurisprudencia mundial, de la que se deduce del principio de la buena fe lo que se llama los deberes de protección. Y por eso quiero que me puedan seguir para entender por qué la buena fe no solamente modula, no solamente encausa, no solamente atempera, no solamente guía a las partes a cumplir los deberes y ejercer los derechos que tiene. También a lo largo de la historia, sobre todo el siglo XX, la buena fe ha sido madre, matriz de una serie de deberes impuestos a las partes. ¿Qué pasó? En Alemania hubo un caso famoso de una persona, de un consumidor, que entra a una tienda a comprar telas, entra con su menor hijo y resulta que en el proceso de sondeo, de curiosidad, antes de comprar nada, le pregunta al vendedor, que no era el titular, el dueño de la tienda, donde vendían telas, y le pregunta por una tela que estaba en una parte, en uno de estos, digamos, anaqueles, en la parte de arriba. Para tratar de enseñarle la tela, ese empleado la jala, pero le cae encima a la menor o al menor de edad que iba con este cliente y le produce un daño. ¿Ustedes han visto los rollos de tela? Imagínense que se les venga todo una anaquelense. Algún daño tiene que pasar o sufrirse. Entonces, este caso se lleva a la jurisprudencia para que se reparen los daños. ¿Qué pasa? En esa época,
les hablo de las primeras 2 décadas del siglo pasado. El código alemán no tenía mucho tiempo de haber sido promulgado porque entró en vigencia en 1900. Las cortes dijeron, a ver, esta persona había entrado a la tienda, pero todavía no había celebrado un contrato. Si no hay contrato, no hay responsabilidad contractual. Hay responsabilidad extracontractual. Pero ¿qué pasó? Las cortes vieron y dijeron, ay, para responsabilizar al principal, al dueño de un establecimiento que se vale de factores o empleados, tenemos que probar la culpa del empleador en la elección o en la supervisión de ese empleado que causó el daño. Pregunta, chicos. Si cada vez que nosotros sufrimos un daño en una tienda porque un empleado nos provoca ese perjuicio, ¿qué les parece tener que probar la negligencia del dueño por haber elegido mal o no haber supervisado a ese empleado? Una prueba casi imposible. ¿Me siguen? ¿Pero qué dijeron las cortes? No. Las cortes alemanas dijeron no. Si aplicamos las normas de la responsabilidad extracontractual, esta víctima no va a poder ser protegida mientras no pruebe la negligencia en la contratación o en la supervisión. Y además, desde el momento en que entra a la tienda alguien o a un establecimiento abierto al público, o desde que comienza a haber contacto, es preferible aplicar las normas de la responsabilidad contractual, que no exigían esa prueba diabólica de probar la culpa en la elección o supervisión del empleado. Y claro, acuérdense, ustedes lo han visto, hay una norma como la de, si no me equivoco, el 1328 del código, que dice que cuando una de las partes se vale de algún auxiliar o de algún tercero, responde por los hechos negligentes de ese tercero. Y la negligencia no se tiene que probar del empleador, sino de aquel tercero del cual se valió el empleado. Entonces, las cortes alemanas migran hacia el terreno de la responsabilidad contractual, pero dicen, ok, de acuerdo, ya, ok, vamos a preferir elegir las normas de responsabilidad contractual porque ya comenzó a haber contacto para elegir la prueba diabólica de la culpa de la prueba de la elección o supervisión. Pero sobre la base de qué norma vamos a imponer, sobre la base de qué otra norma, aparte del régimen, vamos a imponer un deber que no tiene que ver con las prestaciones del contrato. Porque, a ver, si ustedes compran tela en una tienda, ¿existe acaso el deber del que vende tela de proteger la integridad física de ustedes? Quizá ahora lo veamos así, pero la respuesta es no, lo único que tiene que hacer es venderme la tela y yo le pago el precio. Lo que hicieron los tribunales alemanes fue decir, cuando comienza el contacto, aun cuando no se celebre un contrato, quienes forman parte de ese contacto y con mayor razón en un contrato, las partes, además de las obligaciones que asumen, tienen otros deberes que son impuestos en aplicación del principio de la buena fe. Y esos deberes se traducen en la protección de los intereses de la contraparte. Otros ejemplos. Ustedes contratan un pintor para que pinte su casa. Ese pintor tiene como tarea pintar su casa. Pero puede pasearse por su casa con la escalera al hombro y cada vez que pasa por los distintos espacios, romper lunas, romper adornos y causar daños. No. ¿El no causar daños es parte de sus obligaciones del contrato? No. Es un deber que se impone a partir de invocar la buena fe. Los deberes de protección no son obligaciones que se pactan en un contrato. Son deberes que derivan de la buena fe, porque la buena fe acá sí se explica como una, digamos, expresión de actuar con lealtad hacia la otra parte, de manera leal a la otra o ante la otra parte. Entonces, cuando hablamos de la buena fe como expresión de corrección, lealtad, cuidado,
estamos dándonos cuenta que no son deberes que surjan del contrato. Las partes ni siquiera los pactan, ni siquiera los tienen en cuenta. Ustedes cuando contratan a un pintor están pensando en decirle ya, y además vas a asumir el deber o la obligación de no romper las lunas, las mesas, nada. ¿De dónde viene eso? De la buena fe. ¿De dónde viene la obligación de compartir información para que una transacción sea suficientemente informada? Cuando ustedes están en el proceso de negociación, si queremos evitar que la parte que no recibe información luego cuestione esa información, la buena fe nos impone el deber de informar, de entregar la información que le permita formarse un consentimiento suficientemente informado. Eso, por ejemplo, es especialmente notable en el derecho médico. Antes que existiera el derecho médico y que existiera la obligación de los médicos de solicitar el consentimiento informado de un paciente, informándole o dándole toda la data sobre la intervención, el tratamiento, las consecuencias, los efectos secundarios, los efectos nocivos, de que existieran esas obligaciones en la ley, eran deberes deontológicos, surgidos de la ética. ¿Y de dónde viene la buena fe? De la ética, de la moral. Entonces, la buena fe ha sido madre y probablemente pueda seguir siendo la fuente de la creación de nuevos deberes. Lo repito, en Europa se ha trajinado, se ha hecho un uso a veces exagerado de la buena fe. También la buena fe es importante, como hemos dicho, en la negociación, en la celebración y en la ejecución. Y como parte de la ejecución, muchas veces los contratantes pueden necesitar renegociar un contrato, como lo veíamos el día de ayer, cuando se presentan circunstancias imprevistas, sobrevinientes, que alteran la relación, la proporcionalidad o esa presunta equivalencia que hay entre prestación y contraprestación. Y son hechos que las partes no han podido controlar, imprevistos, no existe ningún tipo de culpa o responsabilidad. La única forma de hacer sobrevivir ese contrato es adecuando ese convenio, ese acuerdo a las circunstancias tal como han variado. Y es por eso que muchas veces se exige que las partes actúen de buena fe en consideración de los intereses de su contraparte para tratar de buscar una negociación diferente de lo que ya existe como contrato o una renegociación. Entonces, la buena fe como principio que aplica en el contrato tiene varias funciones. Primero, modula, atempera, guía, encausa el comportamiento de las partes respecto de los deberes y derechos que le atañen. También puede ser fuente de derechos o fuente de obligaciones. Cuando estas cosas las hemos comentado en alguna conferencia, algunos colegas que también enseñan contratos se han rasgado las vestiduras y se les ha parado los pelos, porque dicen que la buena fe en el Perú jamás ha creado derechos. Sí, pues es cierto, en el Perú no hemos utilizado la buena fe como fuente creadora de nuevos deberes, pero en otros países sí. Y nosotros pertenecemos a esas familias en las que los tribunales han aplicado bastante el principio de la buena fe para crear derechos. La circunstancia de que nuestras cortes no lo hayan hecho no le quita esa función a la buena fe. Lo que pasa es que nuestras cortes tienen temor de hacer uso de la buena fe, porque después las partes las acusan de haber creado derechos o deberes que no están previstos en la ley. Y resulta que sí lo están, porque la ley le delega a la buena fe la posibilidad de que de ella se deleguen deberes. No es necesario que la ley diga, a partir de la buena fe se pueden crear deberes en cabeza de las partes. No, porque esa es la segunda función que cumple la buena fe. La primera es que modula el comportamiento de las partes. La segunda es que puede ser fuente para nuevas obligaciones o deberes a cargo de los contratantes. Y la tercera es aquella que justifica una renegociación.
Imagínense ustedes el escenario en el cual, en pleno COVID, los centros comerciales exigían a los locatarios cuyas actividades estaban prohibidas temporalmente por el aislamiento social. Imagínense cómo tomaban los locatarios, los arrendatarios, esta exigencia: págame la renta. Renta. Si el centro comercial está cerrado. Lo lamento, puedes pagarlo porque puedes hacer una transferencia bancaria, no tienes imposibilidad. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. El pago de la renta no era imposible, pero era contrario a un deber de solidaridad contractual exigir un pago cuando se sabía que la otra parte no podía usar el local alquilado, no tenía ventas, no tenía flujos, no tenía ingresos, y sin embargo se tenía que seguir pagando esa renta. Igual, alquilar o espacios para enseñar en los colegios o las universidades, si los bienes no se podían destinar a otro fin, no tenía ningún sentido que, si las clases eran virtuales, se siguiera pagando un contrato de arrendamiento. Vigilancia, limpieza. La pandemia nos enseñó que la buena fe ayuda, coadyuva, ilumina y guía a las partes a entender que cuando hay una alteración de circunstancias no culpos, no prevista, la única forma de hacer sobrevivir un contrato que ha sido alterado es teniendo la mejor disposición para cooperar o colaborar para que esa relación contractual sobreviva y se entienda cuál es la situación de la contraparte. Al final, chicos, los centros comerciales condonaron meses de renta o redujeron esos meses de renta o lo refinanciaron. Muchos contratos de alquiler fueron resueltos, muchos contratos de servicios se tuvieron que resolver. Hubo muchos arbitrajes en los que, por ejemplo, se imaginan lo que es que un constructor durante estos varios meses tenga en la obra materiales, maquinaria paralizadas y seguir teniendo que pagar personal. Porque claro, no sé si ustedes se acuerdan cómo fue la pandemia. Fue a contagotas. 15 días. Ok, pensamos que era 15 días. Luego 15 días. Pensamos que terminaba. Otros 15 días. Caramba. ¿Qué más? Luego vienen veintitantos días. Y luego viene otros 15 días y 15 días. Hubo como 6 o 7 medidas. Entonces, si yo tenía maquinaria, materiales en una obra y me dicen, oye, en 15 días se reanuda, no voy a despedir a mi personal, ni voy a devolver la maquinaria que tengo alquilada, ni la voy a movilizar a otro lugar porque cuesta dinero. Entonces, mucha gente en estas situaciones tuvo que asumir sobrecostos. Los riesgos de la pandemia generaron sobrecostos. Y la pregunta es, ¿y quién los tiene que asumir? Si era un caso absolutamente ajeno a la voluntad de las partes. ¿Quién lo tenía que asumir? ¿El constructor? ¿El constructor acaso no dejó toda esa maquinaria y no conservó su personal en lugar de despedirlo en beneficio de aquel en cuyo favor se iba a construir esa obra? Porque si hubiera despedido a la gente y luego se reanudaban las actividades, hubiera tardado en recontratar, o en buscar materiales, o en buscar maquinaria. ¿En beneficio de quién lo hizo? Al final en beneficio de ambos. Pero sí estuvo o tuvo en cuenta el interés de la contraparte. O sea, actuó pensando en ambos. ¿Por qué luego el propietario, cuando se reanudan las actividades, le dice, ah, no, no, esos sobrecostos son tuyos? ¿Por qué el propietario de un centro comercial no pudo al final exigir el pago de la renta de locales cerrados? Chicos, porque hay un deber de mirar a la otra parte, no solamente proteger nuestros intereses, sino también pensar en los de la otra. Y eso se ve desde la negociación, pero también especialmente en la renegociación. Y los alemanes tienen una jurisprudencia riquísima sobre los deberes de protección a partir del caso que les he contado. Y en el año 2000, cuando reforman su código,
incorporan como parte de los contratos ya de manera de deber legal, porque está dentro del código, al deber de protección. Pero antes, ¿de dónde se deducía? De la buena fe. La buena fe, repito, ha sido madre de muchos deberes. Ahora, hay muchas formas de concebir a la buena fe. Yo prefiero hablar de la buena fe a través de sus funciones. Modula el comportamiento, puede generar nuevos derechos, asiste o justifica una renegociación. Hay autores que, se me ocurre, es Lawson en Estados Unidos, que dice que cuando menos la buena fe es un principio que permite excluir determinadas conductas. Y por eso dice, la buena fe es una suerte de excluder. No se permite el comportamiento doloso, no se permite que alguien celebre un contrato con la finalidad de no cumplirlo, no se permite que nadie se embarque en una negociación con el propósito de hacerle perder a la otra parte el tiempo, no se permite que alguien deliberadamente sepa que no va a cumplir la expectativa de la otra parte y la sigue engañando. No se permite que alguien actúe con fraude. No se permite que alguien induzca error a otra parte. Entonces, lo que dice Lawson es, por lo menos puede funcionar como un factor de exclusión de comportamientos incompatibles con lo que las partes deben observar como comportamiento. Entonces, esto nos pone ante un principio que de alguna forma, repito, modula el comportamiento de las partes, cuando menos, si es un excluder o es una regla para excluir determinados comportamientos, ¿qué nos está diciendo como la otra cara de la misma moneda? Si excluye determinado comportamiento, espera ciertas conductas o espera un estándar de cooperación entre quienes forman parte del contrato. Ustedes van a ver seguramente a lo largo de las lecturas que tengan o de la curiosidad que tengan en lo que sea revisar el concepto de buena fe, que siempre se va a hablar de corrección, de acá, transparencia, dale. Pregunta, pero ¿cómo impactar? O sea, la buena fe puede prevalecer sobre un contrato ya pactado. Por ejemplo, en el caso este de pagar en pandemia, por ejemplo, un establecimiento, un arrendamiento. ¿Qué pasa si se ha pactado y se ha firmado que quien arrenda tiene que pagar en pandemia y no está teniendo clientes, o sea, está pagando sobre ingresos que no tiene? Siento que al final se están aprovechando un poco de espacio en contra de buena fe, pero igual ya está pactado. ¿Eso sería correcto? Una muy buena pregunta. Los pactos contra la buena fe son cuestionables. Fíjense, eso es lo que a mí me gustó mucho de... Van a encontrar, cuando lean muchos artículos de distintos temas, justo estoy leyendo ahora algunos trabajos italianos sobre contratos de convivencia. Lo que pasa es que el libro que acabo de escribir iba a ser una comparación de lo peruano con lo italiano, pero fue lo peruano con lo americano. Pero igual, ahora que se está haciendo un libro homenaje a Felipe Osterling, estoy escribiendo un poco sobre este tema y fíjate qué interesante lo que tú dices. En Italia hay 3 caminos para formar una familia: matrimonio, unión civil, pareja del mismo sexo, y concubinato, parejas de igual o de distinto sexo. A los unidos civilmente se les ha dado casi todos los derechos del matrimonio. Pero bueno, el italiano o los italianos han preferido no aplicar el matrimonio a personas del mismo sexo, como ocurre pues en muchos países, qué sé yo, Holanda, Bélgica, Francia, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, en Europa, España, Alemania y muchos países más. Italia ha dicho no. Yo simple y llanamente, unión civil y matrimonio, como ocurrió en Chile hasta antes de que se promulgase la ley que admite el matrimonio entre personas del mismo sexo. El concepto de unión civil nace en el estado de Vermont, en los Estados Unidos, y se basa en la experiencia de algunos países escandinavos. Pero los italianos dicen que los concubinos, además de vivir juntos, pueden celebrar contratos de convivencia.
Así como el matrimonio tiene regímenes patrimoniales, separación de patrimonio o sociedades gananciales, que se aplican supletoriamente a los que están dentro de una unión civil, personas del mismo sexo, a los concubinos se les da la libertad de que ellos elijan el régimen que quieran. O recurren a las normas de las sociedades gananciales, o separan patrimonio, o no tienen ningún régimen. Y si no tienen ningún régimen, no hay comunidad, salvo que se muestre que los fondos son comunes, en cuyo caso no hay gananciales, sino copropiedad. Pero una de las cosas bien importantes a propósito de lo que dice Dani es lo siguiente. Un contrato de convivencia se puede terminar por decisión unilateral de cualquiera de los convivientes. ¿Y por qué alguien terminaría un contrato de convivencia? Porque terminó la convivencia. ¿Para qué dejo que subsista un contrato en el cual acuerdo la aplicación de un régimen de bienes comunes con alguien con quien ya dejé de convivir? Entonces, la ley italiana, que es una ley del año 2016, dice, si los convivientes dejan de convivir, cualquiera de ellos puede unilateralmente dejar sin efecto ese contrato de convivencia. Y hay quienes dicen, pero caramba, si es una decisión unilateral, cuidado con la decisión, no puede ser contraria a la buena fe. Y contraria a la buena fe significa hacerlo de manera intempestiva cuando sabe que el otro conviviente ha dejado el trabajo, dejó todo y se dedicó al hogar. Y aún sabiendo que eso lo ha hecho de manera inmediata, no le advirtió que quería dejar de convivir. Y apenas el otro lo hace, decide y se va. Eso es contrario a la buena fe. Sí, tiene sentido. Ya vamos a ver el receso, la resolución. Tiene sentido. Se está ejerciendo de manera intempestiva, sorpresiva. Un derecho, sí, tiene sentido. Un derecho contractual porque es un contrato de convivencia. Y luego se dice, pero se puede pactar que no importa que se ejerza ese derecho y que se resuelva el contrato en cualquier momento sin considerar que ha sido intempestivo y decirlo claramente en el contrato y que dicen algunos autores italianos, es contrario a la buena fe. Y por tanto, no importa que lo pongan en el papel, es contrario a la buena fe. Porque claro, a ver, ahí estoy ya terminando el trabajo, lo terminaré el sábado. El último punto es el más complejo, porque hay autores que dicen, oye, cuando alguien termina una convivencia, tiene que repararle los daños que le cause al abandonado. Y yo digo, a ver, si yo ya no tengo afecto, si yo ya no siento afecto, y me voy, y hablo en general, no lo voy a hacer yo, primero me botan a mí a casa, ¿no? Pero imagínense que están ustedes en una relación de convivencia. ¿Tienen que seguir atados a una persona por la cual no sienten afecto? No. Y algo más, chicos, los convivientes, ¿qué es lo que han hecho al convivir sin matrimonio? Huir del régimen del matrimonio. Buscan mayores espacios de libertad. Y esos mayores espacios de libertad se traducen, entre otras cosas, en poder salir en cualquier momento de esa relación, especialmente cuando se terminó el afecto. Ojo, el tema de los hijos es otra cosa. El tema de los bienes que hayan adquirido durante la convivencia es otra cosa. Yo estoy hablando de que se puede ir cuando se termine el afecto, sí, porque es una unión libre, voluntaria. Y eso significa actuar en contra de la buena fe. Si es una cosa tan intempestiva que se produce, inmediatamente después viene mi pareja y me dice, pareja de distinto sexo, en mi caso, por si acaso. Viene mi pareja y me dice, he abandonado el trabajo, renuncié. Ah, sí, que tú me querías, que me quede en la casa. Ah, ok, 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 ok. Y ya mi renuncia es irrevocable, definitiva. Pero yo ya tenía decidido terminar la relación de convivencia. Si yo no le advertí, si yo de manera intempestiva, sabiendo que va a hacer eso, lo hago, entonces sí estoy actuando contra la buena fe. Y si en el contrato se dice, oye, por si acaso, cualquiera puede terminar la relación en cualquier momento, puede ser contrario a la buena fe. Claro, ¿qué va a pasar? Ahí viene el tema difícil en la ley italiana. La ley italiana dice que en estos casos, cuando se abandona, si la parte abandonada
no tiene los medios para subsistir, hay que asistirla provisionalmente con una pensión de alimentos. Y estoy de acuerdo, porque he hecho que cambie su estatus. He consentido o hasta promovido que cambie su estatus laboral o profesional. Entonces, si mientras ella se reinserta, me veo obligado a hacerlo, tendré que hacerlo. Lo que dice la ley es, será proporcionalmente al tiempo de la convivencia. Eso es lo que dice. Es una norma muy general. Pero luego dice algo más. La doctrina, ya no la ley. Algunos dicen, pero también tiene que indemnizarle los daños que le haya causado. Y ahí es donde a mí se me escrispan los pocos pelos que me quedan. Porque yo digo, a ver, si yo me voy y le he dejado a mi pareja en una situación débil, endeble, vulnerable, tengo que asistirla provisionalmente con una pensión. Pero indemnizarla, como dice un profesor italiano cuyo nombre no recuerdo, pero que lo estoy citando bastante, Mazzarelli, él dice, a ver, estoy de acuerdo con la pensión, porque hay un desbalance, porque ella puso a su disposición el trabajo doméstico, que tiene un valor, chicos, ¿ah? El trabajo doméstico tiene un valor. Acá nos hacemos la idea que como el servicio doméstico no es tan caro, nos hacemos la idea que no trasciende. Vayan ustedes a Estados Unidos y paguen por horas. 2, 3 mil dólares para arriba. Y en Europa, peor. Cuando yo estudiaba en Italia, cuidaba en las noches de los fines de semana o niños o ancianos. Y pagaban por hora. Y pagaban muy bien. Y igual es en Estados Unidos. Acá no le damos valor al trabajo doméstico. Allá sí. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tuviera que pagar una indemnización porque me voy, me están coactando a no resolver esa relación de convivencia. Están yendo en contra de una decisión muy difícil. ¿Cuál es el balance que hay que hacer? Y donde voy a tomar una posesión ahora que estoy cerrando este trabajo. Que estoy de acuerdo en que se pague pensión, pero no indemnización. Porque eso significaría que me estarían obligando a yo permanecer en esa relación para no pagar una indemnización. ¿Cuál es la solución? La pensión. No hay que dejar sin protección a la otra parte. Pero pagar una pensión y encima una indemnización parece difícil. No niego, no niego, no niego que en algún momento lo he pensado. Hasta tengo escrito un trabajo que se llama Ruptura de concubinato y pago de indemnización. Pero ya luego, después de muchos años de haber escrito ese trabajo y ver lo que pasa en la experiencia italiana y encontrar algunas otras opiniones, creo que basta la pensión. Creo que basta la pensión. Regresando a tu tema, Dani, es como que yo pactara. A ver, Dani y yo celebramos un contrato de servicios y pactamos que yo lo puedo resolver en cualquier momento. ¿Ok? O vamos a algo más tangible. Les voy a poner el caso de la marca Renault cuando la fábrica de Francia celebra un contrato con el representante en Italia. Se pacta el derecho de Renault a dejar el contrato sin efecto en cualquier momento. Y eso lo vamos a ver más adelante, lo que es conclusión anticipada de los contratos, resolución, receso, lo vamos a ver con mucha calma. Es muy importante. Y en este contrato de distribución, la Renault se había guardado este derecho. Oye, ¿sabes qué? Yo en cualquier momento te digo chao y ya no eres distribuidor. Bacán. Y no tienes derecho a reclamar nada. Porque así se pone. Se podrá resolver el contrato sin expresión de causa, sin necesidad que haya incumplimiento y sin que tenga derecho a ninguna indemnización quien sufre la conclusión o terminación del contrato. Bacán. ¿Pero qué pasó? Que antes que eso ocurriese, el representante de la marca Renault en Italia hizo una inversión importantísima en todos sus locales. Y cuando uno invierte, ¿qué hace, chicos? ¿O qué necesita? Tiempo para recuperar la inversión. Tiempo para recuperar la inversión. Si invierto, como invirtió este representante, millones de millones, y después de que esa inversión, y no tenía todavía el contrato a plazo para recuperarla, si no, no lo hubiera hecho.
pero la otra parte tenía el derecho de terminar el contrato en cualquier momento. Aun cuando se hubiera dicho en ese contrato que no tenía derecho a una indemnización, la Corte de Casación italiana dijo, no señor, abuso del derecho, contrario a la buena fe. Pero yo pacté que lo podía hacer en cualquier momento. Por favor, si ya hubiese recuperado su inversión, hubiese depreciado los activos que compró, bacán. Pero acá tú fuiste consciente. Pero es que yo pacté, es que has pactado algo que va en contra de la buena fe. Los chicos, la buena fe se aplica en muchos casos. Se aplica en muchos supuestos, como en el Perú se ha aplicado. Hay un caso muy simpático de abuso de derecho en el que una pareja de esposos separada más de 20 años discute porque el esposo necesitaba dinero y quería vender el bien común. Y la esposa decía, no, no me da la gana. Se fueron a las cortes. Y la corte dijo, ok, ha abusado de derecho. ¿Por qué? Porque uno no puede ejercer el derecho como le plazca si es que no satisface un interés, que es la base del sustento. Ustedes cuando han estudiado el derecho subjetivo, en sus cursos iniciales, ¿qué es lo que le han dicho? ¿Qué es el derecho? Un interés protegido. Y si uno ejerce un derecho para no satisfacer ese interés, entonces están usando de ese derecho. No es una cuestión etérea que solamente vive en el Olimpo, no, son hechos reales, chicos. Entonces, Glenn, adelante. Pero en el caso de Renault, eso termina generando más inseguridad jurídica. En todo caso, ¿para qué firmo un contrato? Finalmente, yo sé que una inversión es un riesgo y sé que si yo tengo un contrato que me puede perjudicar, no voy a invertir todo de golpe, voy a hacerlo responsablemente. Eso crearía más inseguridad. Estoy de acuerdo contigo y siempre, y has dado en el bull. Cuando alguna parte que nosotros asesoramos dice, oye, me están imponiendo esta cláusula. A ver, en una negociación, es una muy buena pregunta, y es una muy buena observación. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando negocio contratos con mineras representando a un proveedor minero de maquinaria, ¿ok? Las minas no compran todo. A veces dicen, no, no, voy a alquilar máquinas para que chanque el mineral que he extraído. Y que además venga con personal y se ocupe de eso y me evito hasta temas laborales y logísticos y de inversión. Entonces, cuando vamos, negociamos, qué sé yo, con Volcan, Yanacocha, grandes empresas, dicen, no, 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 no. Acá está mi contrato. ¿Lo firmas o lo dejas? Oye, pero yo he ganado un concurso privado y ahora me estás imponiendo un contrato. Hay otro postor que ha quedado en segundo lugar. O lo firmas o lo dejas. Y generalmente en esos contratos, Glenn, la mina dice, por su mayor capacidad de negociación, yo podré resolver el contrato en cualquier momento. Y yo siempre le digo a mis clientes, a ver, a una de estas grandes marcas de productos mineros, de maquinaria minera, que se llama Sandvik, le digo, o Ferreiros. A ver, ¿qué tiene esta marca famosa CAT? Antes se llamaba Caterpillar, ahora ya se redujo a CAT. A ver, ¿cuánto vas a invertir en comprar la maquinaria que te han pedido para ese asiento minero? Tanto. Ok. ¿En cuánto tiempo vas a recuperar la inversión? De los 10 años en 3. Ok. O sea que si llegas al cuarto año, no, si llego al cuarto año recuperé la inversión, si llego al tercer año recupero la inversión y a partir del cuarto año tengo utilidad. Genial. Negociemos que el contrato no se puede resolver sino a partir del quinto año. Y ahí estamos, dándole la posibilidad. A veces la mina dice que no. Y en ese caso asume riesgo. Pero claro, Glenn, en ese caso es distinto que desde el día uno yo sepa que la inversión que he hecho no la puedo recuperar al caso de Renault, porque Renault habían pasado ya varios buenos años, el distribuidor fue además motivado por Renault a que hiciera esa inversión. Y en todo caso, aun cuando no hubiera sido motivado, fue absolutamente consentidor. La inversión beneficiaba a ambos. Porque si yo potencio una marca, vendo más. Y si vendo más, favorezco al fabricante que me dio su representación. Entonces, estoy de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo contigo,
es que es un riesgo. Pero si la otra parte no dice nada y deja que haga, y luego le dice, chao, chao, oye, pero no nos iba mal. La relación no había sufrido ningún tipo de conflicto, controversia. Es más, yo quiero crecer y tú me votas. Entonces, a pesar que era asunción de riesgo, ¿qué es lo que ha concluido? Fíjense, la decisión Renault ha sido tan importante, chicos, tan importante en Europa, que este Consejo de Asuntos Jurídicos que hay para toda la Unión Europea ha recomendado que el preaviso para poner fin a un contrato a esta clase de distribuidores o representantes sea un preaviso con una anticipación de 5 años. Fíjense lo radical de la reacción. Y uno dice, 5 años, sí, para que recupere la inversión y le sea rentable el negocio. Obviamente es una medida drástica, pero es una medida drástica frente a una decisión que también fue drástica. Entonces, y esa protección que tienen a veces los agentes representantes no es extraña en nuestros países. Colombia, por poner un ejemplo muy cercano, o Centroamérica, en sus códigos de comercio protegen a los distribuidores y dicen que si el fabricante pone fin al contrato de manera anticipada sin que medie incumplimiento, tiene que pagarle una indemnización. En Colombia lo dice, sí, tiene que pagar una indemnización equivalente a sus utilidades de los últimos 6 meses. Pero fíjense, ¿por qué? Porque puede ser contrario, no digo que va a ser siempre contrario, pero puede ser contrario a la buena fe ejercer un derecho tan duro, drástico como poner fin a un contrato sin expresión de causa y pidiéndole a la otra parte que no tenga derecho a ningún tipo de compensación ni indemnización. Se pacta con mucha frecuencia. Ya lo veremos, se llama receso o resolución unilateral o desistimiento unilateral, ya lo veremos. Es más, hay algunos casos en que se permite y lo vamos a ver. Y algo más. A pesar de que parezca una contradicción, miren lo que hay, que se los voy a enseñar. Miren lo que hay, que se los voy a enseñar. Que es parte de lo que tenemos que saber. Fíjense que, miren, a ver, a propósito de... Sí, Dani. ¿Habría algún sustento real para defender a esta parte que hace el uso de derecho? La pedir abuso de derecho cuando no tienes algo más. Que fue lo que usó la Corte de Casación italiana en el caso de Renault. Y nosotros sí tenemos la regulación del abuso de derecho, inclusive en la Constitución. Pero, o sea, defender al abusador, o sea, que... Defender al abusador. Se le puede defender y ya dependerá de las Cortes, pero si es tan evidente que ha habido una desproporción, es probable que, ya, fíjense, gracias a ti, y además fíjense, acá hay un tema y no quiero que parezca una contradicción, ¿ya? Tiene otra explicación. Y tiene otra explicación porque viene, curiosamente, de lo que hemos estado conversando el día de ayer y la clase previa. A ver, no, la clase ayer, la clase de semana. Miren esto. $1,365. No sé qué dice. Ahí va. Ayer vimos el 1,362, ahora veamos el 1,367. Contratos de larga duración. Contratos de larga duración. Artículo 1,365. Es una norma que aparece en este código con una razón diferente a la que hoy se le puede atribuir. Porque ciertamente las normas en el tiempo pueden encontrar otro sentido, otra aplicación o otra justificación. Lo que quería el legislador con el artículo 1,365 es que no hayan contratos eternos, que se conviertan en una suerte, literalmente así lo dice Arias Schreiber,
en su exégesis y hasta el propio de la Puente, pero Arias Schreiber dice, lo que se quiere evitar es que estos contratos sean perpetuos y se genere una situación de esclavitud. Claro, me comprometo pues a ceder mi propiedad durante toda la vida para que la explote otro. Derecho de enfiteusis se eliminó en el año 36. Me comprometo a prestar servicios durante 45 años de mi vida. No, el contrato de servicios tiene un tope en el tiempo. Lo que no se quiere es que uno hipoteque su vida profesional o el oficio que tenga con contratos que nunca se puedan terminar, o que uno ponga a disposición de terceros la explotación o uso de sus bienes y no tenga la posibilidad de usarlos luego. Eso es lo que dice el legislador cuando redacta este artículo 1365, que tiene algunas cosas muy interesantes, que no tiene una aplicación tan exacta como lo que estamos hablando, pero que sí es un supuesto de desistimiento unilateral del contrato. ¿Qué es lo que dice? Que en los contratos de larga duración, dice, en los contratos de ejecución continuada, que no tengan plazo ni legal ni contractual. ¿Por qué? Porque la ley no pone un tope. Y dos, las partes pactaron un plazo, o no lo pactaron, o lo pactaron pero ya venció el plazo. Cuando un contrato no tiene plazo y es de larga duración, o cuando el plazo que se pactó ya venció, dejó de tener plazo. En esos casos, lo que autoriza esta norma es que cualquiera de las partes pueda ponerle fin a ese acuerdo enviando una comunicación con 30 días de anticipación. Y ustedes me dirán, wow, y quien sufre la conclusión anticipada, no sé si anticipada, porque ya el contrato no tiene plazo y puede haber pasado mucho y es un contrato de larga duración, y quien sufre esa resolución tiene derecho a alguna indemnización de acuerdo a la norma, no. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, me viene a la mente el caso Renault. Porque ¿qué pasa si yo tengo un contrato de distribución? Yo soy el fabricante, tengo un distribuidor en el Perú, qué sé yo, de tractores. Ese contrato ya tiene 25 años. Habíamos pactado por 20, pero cuando termina el contrato seguimos ejecutando las mismas prestaciones. No lo hemos renovado. Y yo digo, ¿sabes qué? Te resuelvo el contrato. 30 días, te vas. Habrá que analizar si el distribuidor ha hecho o no ha hecho algún tipo de inversión. Y ustedes me dirán, a ver, si la ley está diciendo que con 30 días de anticipación se puede ir sin ningún otro requisito, sí, pero es un derecho contractual. Y los derechos contractuales no escapan al juicio de la buena fe. Los derechos a resolver un contrato, inclusive por incumplimiento, no escapan al juicio de la buena fe. Lo vamos a ver. Imagínense que Nicolás me vende su computadora y yo le tengo que pagar 3.000 soles. Y el día que tenemos que hacer el intercambio, yo llego con 2.999. Y le digo, Nicolás, me falta un sol, ya no me alcanza. Y Nicolás me dice, bye bye, chao, se acabó el contrato. Y yo le digo, me falta un sol. Y él me aplica la norma que ustedes ya han estudiado. No, no, no. El pago se entiende efectuado cuando cumples la totalidad de la prestación. Bye, chao. Eso lo hemos estudiado en obligaciones. En contratos nos encontramos con la buena fe. Y los incumplimientos de escasa importancia no dan lugar a la resolución, sino a que se cobre o se pida lo que falta. Claro, imagínense, construir un edificio de 30 pisos y resulta que el último piso, en vez de tener la altura de 2.5 metros como el resto, tiene 2.4. Y el propietario me dice, no, te resuelvo el contrato, no me suelto. Chao. ¿Pero por qué? No has cumplido con las especificaciones técnicas. Oye, pero es el último piso. Bye, bye. Chao. No, no me interesa. Principio de integridad
y de identidad del pago. La identidad es lo que yo puse en las especificaciones técnicas del contrato de obra. Por lo tanto, chao, no te pago. Eso es un ejercicio abusivo de un derecho de crédito y de un derecho a concluir el contrato, de un derecho a negarse a pagar. Entonces, esta norma puede ser muy interesante. Ahorita acabamos de iniciar un arbitraje por este tema de un laboratorio veterinario argentino que tiene un distribuidor hace veintitantos años en el Perú. Se podía resolver el contrato con 30 días de anticipación, pero le dio 90, siendo consciente que no había hecho inversiones, ¿no? Que no tenía, digamos, más cosas que reclamar. Ahora les voy a dar otras apreciaciones que yo tengo. Ahora tengo que defender al laboratorio argentino. Pero tengo otras apreciaciones. Primero hay que ver cada caso para saber si hay o no algo que debió tomar en cuenta quien debió ejercer el derecho. Dos, eso no está en la ley, ni lo va a estar. Pero cuando llega un producto nuevo al mercado y el distribuidor o el representante tiene muchos años vendiendo ese producto, hay que mirar la historia de quién construyó la marca en el lugar en el que se vende ese producto. ¿El de afuera o el de adentro? El de adentro. Y hay un esfuerzo que hay que reconocer, y es por eso la directiva europea, oye, no, el preaviso tiene que ser grande. Tantos años. ¿Qué es lo que dice el nuevo Código Argentino del año 2015? Que cuando se pone fin a un contrato, el preaviso tiene que ser dentro de un plazo razonable. No define plazo. No define plazo. Y efectivamente, creo que esa debería ser la pauta a propósito de la pregunta de Glenn. Hay riesgo, pero quitarle la alfombra debería suponer que quien sufre esa resolución tenga un plazo razonable. Ustedes dirán, ¿eso es razonable para qué? Para que vea qué otra cosa hace. Para que vea qué otra cosa hace. Es más, los americanos inclusive también tienen este tipo de jurisprudencia. Ellos hablan de la termination at will, la terminación a voluntad de las partes. E inclusive han protegido a quien ha estado dentro de un contrato de servicios o una relación de trabajo si fue tan intempestivo que no le permitía realocar sus fuerzas de trabajo o sus servicios con un tercero. Entonces, el tema de la buena fe, en el caso de quitarle el piso a alguien que viene en un contrato de larga duración, no está exento del juicio de la buena fe. Y así es como se va viendo cómo ella se va aplicando en distintos supuestos. Ok, regresemos un poco a la buena fe. A ver, eso quiere decir, chicos, que la buena fe excluye comportamientos que sean contrarios a un comportamiento razonable, que tenga en cuenta toda la situación, la entera situación de los propios contratantes. La buena fe va a perseguir al contrato. No solamente existe buena fe cuando se negocia o renegocia, también durante la vida de cualquiera. Como les decía el día de ayer, no siempre los contratos se negocian. No siempre hay un proceso o una secuencia de emisión de ofertas y aceptación de la misma. Muchas veces son comportamientos. Tomamos algo del anaquel, de la góndola, nos acercamos a caja y se acabó. Nadie me dice, oye, te vendo una gaseosa. Ah, acepto. No, no. Esa estructura de formación del contrato es clásica, es tradicional, responde a muchos contratos que se concluyen en la realidad, pero no siempre se concluye un contrato de esa manera.
¿Se acuerdan de, así como les hice recordar la definición del delito, un acto típico, etcétera? También les hago recordar qué es el iter criminis, ¿no es cierto? El iter criminis es el conjunto de comportamientos que va a desplegar quien va a cometer un delito. Sigue una secuencia de actos hasta llegar a la acción sancionada, penada. Los contratos también pueden tener lo que Díez Picasso llama un iter negocial, un procedimiento, un proceso, una secuencia de actos. A veces un solo acto, a veces más. Entonces, cuando estamos hablando del proceso de celebración del contrato, de cómo nace un contrato, hablamos del iter negocial del modelo tradicional. Esto no se va a dar en muchos casos, ya les digo, sobre todo en el sector retail o de consumo. Pero el modelo tradicional que aparece en todos los códigos civiles es un recorrido, una secuencia de actos que se inicia usualmente con una oferta. Lorenzo, te quiero vender mi casa, te la ofrezco en tal. Lorenzo tendrá que pensar y decir sí, no, dejar pasar, no tiene obligación de contestar. Nadie tiene obligación de contestar una oferta. Nadie. Una época antes que tuviéramos una mejor legislación sobre consumidor, muchas empresas dejaban productos en las casas. Y si uno no los devolvía, lo cobraban. Una práctica coercitiva, típicamente coercitiva que había en el mercado. Hasta que el Indecopi dijo, nada, no está prohibido, no está permitido, y además hubo una ley que dijo que eso es una práctica coercitiva, que ni siquiera le daba o le imponía al consumidor la obligación de devolver el producto, o tenía que gastar. ¿Para qué iba a gastar si uno lo había pedido? ¿Ok? Pero en el modelo tradicional las cosas cambian, porque así ha sido siempre. Todo comienza de una oferta, o a partir de una oferta. Una oferta no tiene por qué ser aceptada. Una oferta la puedo discutir, la puedo rechazar. Y si la discuto es porque no estoy de acuerdo con sus términos. Y si la discuto es porque yo, ¿qué hago? Una contraoferta. Y los contratos muchas veces se concluyen porque hay oferta, contraoferta, segunda contraoferta, tercera contraoferta. ¿Y qué significa el intercambio de ofertas y contraofertas? Que están negociando, que están tratando de definir cuáles son los términos bajo los cuales esas dos partes involucradas en el proceso de negociación van a ir definiendo cuál va a ser el contenido del contrato si es que llegan a celebrar el contrato. Porque en algún momento puede interrumpirse la secuencia y decir, no, 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 ¿sabes qué? Yo te hice la contraoferta, ahora tú me haces una segunda, no, 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 ya, acá nomás, se acabó. Obviamente no hay una negociación avanzada, no hay la creación de expectativas, no hay esa confianza que nos hace pensar que el contrato se va a celebrar y hablamos entonces de una ruptura injustificada. No, no, no. No necesariamente se va a producir eso. Puede darse, puede no darse. Es más, no todas las comunicaciones son ofertas. Ahorita vamos a definir qué es una oferta. Yo le puedo pedir, qué sé yo, a él que me dé información de cuál es la situación de su casa y cuál es el valor que él cree que podría utilizar para venderla en su casa. No le estoy haciendo una oferta, le estoy pidiendo información. No le estoy haciendo una oferta. Una oferta ya tiene otra naturaleza. Es una promesa, es una propuesta seria, real, con el propósito de celebrar un contrato. No es el intercambio de información, no es la solicitud o pedido de información. Ya es una propuesta seria, real, que además debe tener algunas cosas que vamos a ir viendo. Ahora, la oferta
repito, es una propuesta, es una declaración unilateral del llamado oferente con la cual, con esa declaración unilateral, si quieren de naturaleza negocial o contractual, es una declaración contractual porque tiene como propósito celebrar un contrato, primero tiene que ser seria. No es animus jocandi o animus docendi. Aquí en la clase ponemos ejemplos porque tenemos que explicar, pero esos ejemplos no son una oferta seria, no es una oferta real. Uno de los requisitos de esta declaración unilateral, de esta propuesta encaminada a que se pueda celebrar un contrato, quizá el primer requisito es que es una declaración unilateral, que proviene del oferente. El segundo requisito es que tiene que ser seria, real, con un propósito verdadero, no con ánimo de hacer bromas o enseñar o indagar. No, no, es con el propósito real de que se concluya un contrato si se acepta esa oferta. Y se dice, entre otras cosas, que así como es una declaración unilateral, seria, tiene que ser completa o autosuficiente. Y ustedes miran qué es eso. La idea de que sea una oferta completa o autosuficiente es que con su aceptación simple, incondicionada, llana, se perfecciona el contrato. Luciana, te vendo mi auto en 30.000 soles. Acepto. Se acabó. ¿Qué tiene esa oferta? Por lo menos los elementos esenciales del tipo contractual que he propuesto. ¿Cuáles son los elementos básicos de una compraventa? Cosa, precio. No importa si no pactamos lugar de entrega, momento de entrega. Todo eso lo resuelven las normas supletorias. Todo eso demás lo completan las normas supletorias. De obligaciones, de contrato. Esa es la autosuficiencia de una oferta. Debe tener por lo menos los elementos que permitan que con su sola aceptación, incondicionada, pura, llana, simple, se entienda celebrado el contrato. Por eso es que se dice que el contrato nace aplicando lo que la doctrina americana llama the mirror image rule, la regla de la imagen del espejo. ¿Qué significa? Que la aceptación es igual a la oferta para que nazca el contrato. La aceptación tiene que recoger los términos de la oferta. Aceptación significa que yo acojo los términos de la oferta y al aceptarlos y al hacerlos míos, actúo como un espejo. La aceptación actúa como un espejo de la oferta. Cuando la aceptación actúa como un espejo de la oferta, la famosa regla de la imagen del espejo, ¡plup!, nació el contrato. Pero tiene que tener por lo menos los elementos básicos, mínimos, esenciales, los que definen el tipo. Entonces, la oferta es una declaración unilateral de naturaleza negocial o contractual, seria, es una propuesta que debe tener los elementos esenciales y el último de los requisitos que se le pide es que sea recepticia. ¿Qué significa recepticia? Que esté dirigida a una persona determinada. Estoy hablando del modelo tradicional de celebración del contrato. No todas las ofertas son recepticias. ¿Qué significa recepticia? Que la oferta o propuesta de contrato va dirigida a una determinada persona. En el caso que puse, a Luciana. No es que no existan, chicos, no es que no existan ofertas que no sean recepticias. Existen, pero en el modelo tradicional, cuando
¿Qué es lo que hacemos cuando analizamos la formación del contrato de acuerdo al modelo tradicional? Hacemos una disección de los elementos del contrato. Oferta, aceptación. ¿Cuáles son los requisitos de la oferta? ¿Cuáles son los de la aceptación? Es como que estuviéramos desmantelando su estructura para ver cuáles son todos los elementos que conforman esa estructura. Pero no significa que no hayan ofertas que no sean recepticias. Por ejemplo, las ofertas al público o las ofertas a los consumidores no se dirigen a una persona determinada. Se dirigen a un sinnúmero de personas que no se sabe cuál es. Ven ustedes publicidad, qué sé yo, en redes. Bueno, esta olla rosera vale tanto. Ok, eso es una oferta al público, porque no se la dirige a Luis, Juan, Yuri, no, a nadie. A un mundo muy grande, a un universo elevado de destinatarios. Pero en el modelo tradicional, esta oferta, en el modelo tradicional, cuando hablamos de un contrato que se celebra según esta visión, es una propuesta seria con elementos suficientes o autosuficientes dirigida a una determinada persona. Esa es la oferta. No importa que no tenga elementos naturales o secundarios, tiene que tener los esenciales. Y con eso se activa el proceso. Y claro, en todas estas normas que nosotros encontramos en los códigos, inclusive los códigos más recientes como el argentino, el código chino que es del año 2020, el código de, ¿cómo se llama este último que me bajé? El de Kazajistán. En todos los códigos vamos a encontrar la estructura del modelo tradicional. ¿Qué es la oferta? ¿Qué es la aceptación? ¿Cómo se forma el contrato? En el nuevo derecho que hay en Rusia, el nuevo derecho civil, porque Rusia también promulgó un nuevo código civil. Todos vamos a encontrar un modelo tradicional. Modelo tradicional que, en mi opinión, ha sido largamente superado por la realidad, pero que todavía conservamos en los códigos por un amor a la tradición muy grande y porque es una forma de explicar cómo se forma un contrato, pero hay cosas que son insuficientes y lo vamos a ver cuando aterricemos en las normas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Una oferta, para que se celebre el contrato, tiene que aceptarse. Y usualmente tiene que aceptarse en el tiempo que definió el oferente, ofertante, en el plazo que él puso en la oferta. Y si no estableció un plazo, en un plazo prudente, que es el que permitan, de acuerdo al modelo tradicional, los medios de comunicación. Y ahí es donde yo entro en trompo. Ahí es donde digo, este modelo no responde más a la realidad. Porque cuando creamos todas estas reglas que aún tenemos en los códigos, oye, tiene que ser en el plazo fijado por el oferente. Y si no, en el plazo que determinen los medios de comunicación de los cuales disponen las partes para poder entablar entre ellas esa comunicación y enviar la aceptación si es que se quiere cerrar el contrato. Salud. Pero la pregunta, chicos, que nos hacemos es, el día de hoy, las cosas han cambiado. Cuando se habla, tiene que ser dentro del tiempo o plazo que establece el oferente, o dentro del que diga la prudencia según dónde están las partes y los medios de los que disponen para comunicarse, es porque el punto de partida, en mi opinión, hoy en día superado para hacer estas normas, es que en la doctrina clásica se dice, hay que diferenciar la contratación entre personas presentes de la contratación entre personas ausentes. Y estas reglas de los códigos funcionan para las personas ausentes. Cuando digo ausentes, es porque están en distintos lugares. Ese es el modelo tradicional que tenemos. Pero chicos,
Las redes y los medios destrozaron las fronteras. ¿Quién de ustedes alguna vez en su vida ha ido al correo a echar una carta? Levante la mano. Nadie. Tú. Una vez. ¿Quiénes han usado el telégrafo? Ni siquiera sabemos cómo es. ¿Alguna vez han utilizado o enviado un telegrama? ¿Qué es un telegrama? Un mensaje corto que se transmite a través del telégrafo que utiliza, muéranse, clave Morse. Y después ya se modernizó. Bueno, yo sí he usado eso, por obvias razones. Eso, chicos, ya no existe. El que dos personas estén en distintos lugares no significa que no puedan tener una comunicación fluida. Es más, como yo digo, el síndrome del zombie, ¿no? Estamos en una reunión y no estamos con nadie. Estamos con quien está del otro lado del celular. Porque estamos más conectados a veces con gente ausente. Entonces, la tecnología destruyó esta idea de que dos personas que están en distintos lugares no tienen comunicación inmediata. Eso se acabó, chicos. Claro, el correo electrónico, que ya casi la gente joven no utiliza mucho, salvo por un aspecto mucho más formal, en las relaciones profesionales, de trabajo, etc. Ahora todo es WhatsApp. Es inmediato, es automático. No importa que está en Sri Lanka, que está, qué sé yo, en Hawái, no importa. La comunicación es inmediata. No importa si me manda eso en otro idioma, lo traduzco con el ChatGPT o con el DeepL. Inmediato. Entonces, si yo retrocedo y miro el modelo tradicional del contrato o de cómo se forma el contrato, antes de ver las normas digo, ok. Le trato de buscar la razonabilidad histórica. Si el modelo es para personas ausentes, ¿por qué no hay un modelo para personas presentes? ¿Saben por qué? Porque en la doctrina clásica se decía que si dos personas estaban en el mismo lugar y una de ellas le hacía una oferta a la otra tenía que aceptar de manera inmediata. Y yo digo, a ver, Ariana, Ariana, te quiero vender mis 5 embarcaciones pesqueras en $7 millones. Ariana también se dedica a la pesca y tiene ganas de crecer en embarcaciones. ¿Me va a contestar ahorita porque estamos en el mismo lugar? ¿O me va a contestar si ella está en Bolivia y yo estoy en Paraguay porque nos comunicamos de manera instantánea a través del WhatsApp? No, no. Los plazos para una respuesta o aceptación no deben depender más de que las personas estén presentes en el mismo sitio o tengan comunicación inmediata o estén ausentes. Deben depender de la complejidad de la operación, de la dificultad o de los esfuerzos o del tiempo que se requiera para poder decidir si se celebra o no ese contrato. Pero eso, chicos, no nos dice el modelo tradicional. Y lo más gracioso es que este modelo tradicional aparece también en los códigos recientes. Bueno, los chinos tienen un código del 2020 que es, para mí, mucha letra muerta, tienen una tradición distinta, han acogido el modelo alemán a través de la influencia del modelo alemán por medio de Japón, se han hecho asesorar por profesores japoneses. Curioso porque los japoneses tienen preferentemente common law, sin embargo hay profesores japoneses que son amantes del derecho alemán y que son los que han asesorado a los chinos. Una mezcolanza, que además no coincide con las tradiciones chinas. Y el Código Civil chino al final ha sido resultado de muchas leyes que se han dado en el camino. Y después se han fusionado, algo similar a lo que pasó con el Código Napoleónico. Entonces, el modelo que vamos a estudiar, tenemos que estudiar, pero no podemos dejar de cuestionar. La tecnología, el mundo sin fronteras, la aldea global, el comercio electrónico, nos cambió la vida.
pero seguimos anclados en algunos conceptos tradicionales. En los últimos 15 o 20 años, son muy pocos los casos en los cuales, como abogado, participo en redactar cartas oferta. Generalmente la gente se junta en Zoom, en Teams, en Meet o presencialmente. Oye, ¿sabes qué? Te quiero comprar. O mandan a un representante o buscan una banca de inversión. El modelo tradicional está ahí, pero no siempre funciona. Y no tienen que estar dos personas presentes en el mismo sitio para tener comunicación inmediata. Pues todo este esquema, estructura, hay que mirarlo con pinzas. ¿Lo aplicamos? Sí, por supuesto que lo aplicamos. Si recibo una carta, y a veces hago algunas, en las que se propone un contrato, generalmente le digo a quien la hace, oye, ponle un plazo. Y es más, ¿se acuerdan lo que hablamos ayer de el MOU, la carta de intención, estos instrumentos que son como acuerdos para acordar y que además dijimos que podían ser vinculantes o no vinculantes? Fíjense lo que ha surgido también de la práctica anglosajona que he llegado acá. Y acá viene un tema característico de la oferta. Es una declaración unilateral, debe ser seria, autosuficiente y recepticia. La consecuencia de ello es que la oferta es vinculante. La consecuencia de remitir una oferta es que su autor queda vinculado a esa oferta. Ojo, digo vinculado. La ley habla de obligado, pero todavía no nació ninguna obligación, lo utiliza como sinónimo, finalmente no pasa nada. Pero queda vinculado. Queda sujeto a que pase el plazo que le he establecido o el que las circunstancias digan. Y no puede, salvo que, como veremos más adelante, revoque esa oferta y esa revocación llegue al mismo tiempo o antes que la oferta. Mientras no haga eso, quien emite una oferta queda vinculado, queda sujeto a que el destinatario de la oferta diga si acepta o no. No puede hacer nada en contra de su oferta. Pero la oferta es vinculante. Bueno, ¿qué es lo que nos han traído los anglosajones? Ofertas no vinculantes. No los quiero marear. En el Perú, la oferta es vinculante. ¿Qué significa que sea vinculante? Que no se puede revocar. Ahora, es curioso. Nosotros nos hemos inspirado mucho en esta parte del código, en el Código Civil italiano. En el Código Civil italiano la regla es al revés. La oferta es revocable en cualquier momento. Porque hay sistemas que optan por una decisión totalmente opuesta. Y claro, si la oferta es revocable, ¿quién asume el riesgo? El destinatario. Porque puede, antes de aceptar, puede comprometerse a ciertas cosas para poder aceptar, por ejemplo, a tomar un financiamiento y luego aceptar. Pero si la oferta es revocable, antes que comunique su aceptación, si le revocan la oferta, puede meterse en un problema. Entonces, conociendo un poco la idiosincrasia que hay en nuestro medio y reconociendo que en los códigos anteriores la oferta siempre fue irrevocable, esa es la solución del código. La oferta es vinculante, es irrevocable, pero el oferente puede expresar cuando envía su oferta que es revocable. ¿Qué significa? Que no es vinculante. Entonces, ahí es cuando conectamos este modelo de oferta que hemos tomado de los americanos, del mundo anglosajón, las ofertas no vinculantes. ¿Cómo las adaptamos a la realidad de nuestro código? Es una oferta revocable o es una oferta inclusive más radicalmente diferente que la revocable. Porque si yo hago una oferta y digo que es revocable, mientras no la revoque, estoy vinculado. Si yo hago una oferta y la califico como una oferta revocable porque la puedo dejar sin efecto en cualquier momento, igual estaré vinculado mientras no le quite vida. ¿Siguen? El modelo americano es distinto. Oferta no vinculante. Nunca me obligue. La revoque o no la revoque, si tú me aceptas la oferta, yo después te digo, acá me la aceptaste, pero como no era vinculante, bye bye, chao, me voy. No me obligo a nada.
Oye, pero no se celebró el contrato con la aceptación. Yo decidiré si califiqué a mi oferta como no vinculante, si la aceptación dio nacimiento al contrato. Esa es la gran diferencia entre una oferta revocable, que va a ser vinculante mientras no se revoque, y una oferta no vinculante, que a pesar que reciba aceptación, yo decidiré si es contrato o no. Eso lo decidirá el oferente. Antes de salir, y tomar lista. Un concepto clave, que siempre lo leo en la doctrina americana. El oferente, como dicen los americanos, es the master of the offer, el amo y señor de la oferta. Él decide cómo construye su oferta. Me contestas en tal plazo, me contestas por vía notarial y además me pones un cheque en la notaría para saber que efectivamente tienes la intención de hacerlo y me aceptas estas penalidades y tienes que hacerlo así y el oferente es el que activa el proceso o el íter negocial con el propósito de saber si se va o no celebrar un contrato. Y por tanto, él decide las condiciones. Es decir, chicos, están muy luchones por acá. Despréndanse un poquito de la laptop. El oferente es el amo y señor. Él decide cómo la estructura, él decide cómo se acepta, él decide las condiciones, él decide qué se hace. Claro, el destinatario de la oferta, si no le provoca aceptar, no está obligado ni siquiera a contestar. Nadie que recibe una oferta está obligado a contestar. La dejo pasar. No puedo tampoco estar obligado a contestar. No estoy obligado a contestar ni siquiera a aceptarla. Si me interesa, aceptaré. Si no quiero entrar en un proceso de negociación, no haré una contraoferta y la aceptaré. Lisa, llana, incondicionadamente. Pero si no, la acepto y se celebró el contrato, se perfeccionó, se cerró el CIR. ¿Quién maneja todas las variables? El oferente. Por eso cuando uno asesora a alguien para hacer una oferta, tiene que jugar con todas esas cosas. Oye, pon esto, no, pon acá. Pon que no es vinculante. Uy, pero si no es vinculante, ¿qué pasa si la acepta? Ah, si la acepta, hay que ver si te dice, te acepto, pero también con carácter no vinculante, o te la acepto. En cuyo caso, si dice acepto sin decir nada, quien decide es el oferente. Chicos, todo esto es real. Adelante, Lorenzo. No, lo que hay veces donde estás obligado a aceptarlo, o sea, cuando ya es un servicio igual, tú puedes vivir similar. Sí, por ejemplo, a ver, el requerimiento de agua potable o Sí. de... Es una oferta. Yo quiero contratar contigo, o sea, PAL o Luz del Sur. Están obligados. Están en la obligación. Si el que formula la propuesta cumple con los requisitos. ¿Qué significa cumplir con los requisitos? Que pasa la tubería y llega hasta su domicilio. Que tiene estaciones de abastecimiento o suministro de energía eléctrica y pasa por el frontis de su casa. Si cumple con todos esos requisitos, esa oferta es sólida. Ahí estás olvidado. Obligado. Porque como solo hay un ofertante, dependiendo de la PAL. Sí. El ofertante ahí sería el consumidor. Sí, y es una oferta que va a ser obligatoria, obligatoriamente aceptada. Es una oferta Pero en el caso de una clínica, cuando una persona está de emergencia, y se está finalizando. sí, ahí sí hay como les decía, es un espacio donde hay un contrato forzoso. No es que, o sea, imagínate, que me corto el dedo con un cuchillo y me video cerrado de una clínica, solo que eso. No, claro. Lo que pasa es que es un buen ejemplo de contrato forzoso. Ahora, no sé si llamarlo oferta, ¿ya? El de la emergencia, porque puede llegar inconsciente. ¿No es cierto? Entonces, Al final te clavan unos no hago ninguna oferta, ¿no? Es más un contrato forzoso sobre la base de los comportamientos y en algunos casos de declaraciones. Claro, al final igual van a cobrar el servicio. Igual van a cobrar. por eso. Pero, por lo menos si están obligados a... Ahora las clínicas han hecho una diferencia, ¿no? Ya saben las diferencias. Una emergencia no es una urgencia. Y si no es una urgencia, no te atienden. O sea, es que a la ley no le importa esa diferencia. Es una emergencia y se acabó. Punto.
porque no le vas a comenzar a decir al paciente que llega a una situación crítica. Ya me ha pasado, que he visto, no me ha pasado a mí, he visto casos, no. Señora, no es una urgencia, por favor salga de emergencia, vaya usted por el conducto normal. Y claro, la señora o la criatura que te costó se está muriendo. Y además, ¿quién lo decide? Un empleado que no es médico. No, sí. Entonces, chicos, vamos a continuar viendo estos temas después del break. Voy a pasar lista y hacemos un descanso. A ver. A ver. Ya. A ver. Regresemos un poco a la oferta. Y regresemos un poco a la teoría de las situaciones jurídicas objetivas, porque no me van a entender si no me detengo. Antes se hablaba de derecho subjetivo y de deber. Nada más. Eso ustedes lo han visto en la teoría general del derecho. Tenemos derechos y tenemos deberes. Los americanos, los italianos, los españoles, todos comenzaron a decir, a ver, hay distintas clases de deberes y distintas clases de derechos. ¿Ok? Y hay situaciones jurídicas que no son tan claras como para calificarlas de deber y hay derechos especiales. Esto es solamente para que me entiendan el marco conceptual. Esto no se lo voy a preguntar al examen ni nada. Quiero que me entiendan porque quiero hacer el esfuerzo de hacerme entender. Lo que hizo la doctrina fue agarrar todos los derechos y deberes y decir, a ver, el derecho subjetivo es un permiso para actuar lícitamente. ¿Ok? Un derecho subjetivo es el que concede el espacio para actuar lícitamente. Un deber, hay un deber genérico, el deber de no causar daño a los demás. ¿Estamos? Comenzamos a descender. Así como hay un derecho que es una acción lícita que me permite obrar sin incurrir en faltas, una clase de derecho es el derecho de crédito. El derecho de crédito no se opone o no es la contrapartida de un deber general de no dañar, es la contrapartida de un deber de prestación. ¿Me siguen? También hay situaciones en las que no me encuentro no soy titular de un deber ni genérico ni de prestación porque todavía no he celebrado un contrato, pero he asumido un deber que la doctrina llama estado de sujeción. Y ante ese estado de sujeción le he otorgado a mi contraparte o a quien está frente a mí, sin ser parte de un contrato, a quien está en el lado opuesto, le he entregado lo que se llama un derecho potestativo. En general, chicos, el derecho potestativo es un derecho subjetivo que al ejercerse modifica la situación de quien está en el otro lado y se encuentra en un estado de sujeción. El oferente, cuando hace una oferta, se coloca en un estado de sujeción mientras la oferta está vigente. Y cuando el destinatario de la oferta la acepta, modifica la situación jurídica del oferente, porque ya no va a ser solamente oferente, va a ser parte de un contrato. ¿Me siguen? Sí, adelante, adelante. De repente, cuando está en estado de sujeción. Se está sometiendo o colocando en un estado de sujeción y le está concediendo un derecho potestativo al destinatario de la oferta. Ya les he dicho, el destinatario de la oferta la puede ver pasar, no tiene obligación de contestar, no importa. Él decidirá. Pero si él acepta la oferta tal como ella ha sido formulada, nace el contrato. Nace el contrato. ¿En qué momento nace el contrato? Como le dice el artículo 1372, si no me equivoco, el contrato nace queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente. Aceptación que tiene que ser igual que la oferta. La regla del espejo, de la imagen del espejo. Porque claro, si Coq me dice, te vendo mi casa en 100 y yo le digo, acepto, te pago 80, no hay contrato. Porque no coincide la oferta con la aceptación.
no se cumple con la regla de la imagen del espejo. Por eso que la aceptación tiene que ser pura, llana, simple, incondicional. Si se modifica, se convierte en una contraoferta. Pero vamos a lo que estábamos conversando, porque allí hay algunos términos mal usados por el código que hay que aclarar. No los quiero confundir, solamente lo quiero aclarar. 1382 y 1384. Si no soy claro, me interrumpo. La crítica que se le hace al código es, oye, la oferta no obliga porque todavía no ha nacido una obligación. No importa, es un sinónimo. El oferente está en estado de sujeción. Todavía no hay contrato, todavía no hay relación obligatoria. No importa que haya utilizado la expresión obliga o no obliga. Lo que ha querido decir es, el oferente tiene que esperar a que vence el plazo que ha dado para que se conteste. No puede hacer nada, salvo que lo contrario resulte de los términos de su oferta. Ese contrario puede tener dos variables: la que dice el código y la que no dice el código. ¿Ok? Miremos el 1384. ¿Qué dice el 1384? La oferta deja de ser obligatoria o vinculante si antes o de manera simultánea a que ella llegue al destinatario, el oferente la deja sin efecto. Como dice, la revoca. ¿Tu nombre, perdóname? Antonio me manda una oferta por correo tradicional o por carta notarial que sabe que me va a llegar al día siguiente. Y me dice, te vendo mi auto en 30.000 unidades monetarias. Y Antonio, después de mandar la carta, dice, wow, conseguí otro comprador que me ofrece 40. Metí la pata. ¿Cuándo va a llegar la carta que le he mandado a Yuri? Mañana. Ok, hoy día le mando un WhatsApp. Yuri, te va a llegar una carta, una oferta. La revoco. Y yo digo, no me hago nada. O me llega el WhatsApp en el momento en que me llega la oferta. La dejó sin efecto. La dejó sin efecto. Entonces, si leemos de manera conjunta ambos artículos, llegamos a la conclusión de que la oferta en nuestro medio no es revocable, salvo que yo la presente como revocable. Si lo contrario no resulta de los términos de ella. Y aún siendo irrevocable, la puedo revocar si mando una comunicación que llegue antes que la oferta o de manera conjunta con ella. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Ya. Hasta allí, ¿qué es lo que nos está diciendo el código? Que el principio que regula la oferta en nuestro código es que la oferta es irrevocable. Pero acá hay una sutileza, a propósito de una pregunta que me hizo Ariadna en el intermedio. Si yo le mando a Luciana una oferta y le digo, por si acaso, Luciana, te ofrezco mi casa, pero ojo, te doy 5 días y la puedo revocar en cualquier momento. ¿Qué significa? Que he formulado una oferta y Luciana es consciente que la puedo revocar en cualquier momento. Pero si no la revoco y Luciana me envía su aceptación, hay contrato. Hay contrato. Entonces, una oferta revocable sí me pone en un estado de sujeción. Y yo salgo de ese estado de sujeción si la revoco antes que exista aceptación. ¿Me siguen? Si yo mando una oferta revocable, no es que estoy libre, no es que estoy bailando sin ningún tipo de vinculación o sujeción. No, no, estoy en un estado de sujeción. Pero puedo salir del estado de sujeción si revoco la oferta porque es revocable antes que Luciana acepte. Porque si digo que es revocable y Luciana tiene 5 días y contesta el segundo día y yo no la revoqué, chicos, hay contrato.
el que sea revocable no significa que no sea una oferta y no significa que no pueda dar pie a que el contrato se perfeccione, porque se puede aceptar antes que se revoque. Siguen. Todo depende de la secuencia. Primero, de lo que les decía antes del break. El oferente es el amo y señor de la oferta. Él decide cómo la hace. Revocable, irrevocable, plazo, condiciones, medios de aceptación. Él decide. Y puede decir, no, no es revocable. Quedo sujeto. Si no dice que es revocable, es irrevocable. Para que sea revocable, tiene que decirlo de manera expresa, como lo dice el artículo 1382. La oferta obliga. Y la única forma en que no obligue, mentira, mentira, es que diga que es irrevocable. Porque fíjense, ahí el código se equivoca. La oferta sí obliga, sí sea revocable. Lo que pasa es que yo salgo de ese estado de sujeción si la revoco antes que se acepte. Todas las ofertas obligan o vinculan, y acá viene Ariadna lo que no dice el código de manera correcta. El código dice obliga. ¿Qué ha querido decir con obliga? Que es irrevocable. Eso es lo que ha querido decir. Porque si lo contrario no resulta en los términos de ella, significa que es revocable. El código ha utilizado malas expresiones. Ha debido decir, la oferta vincula. Y puede ser planteada como revocable. Pero para que se pueda revocar, se tiene que revocar antes que se acepte. Eso es lo que debe decir el código. La revocabilidad, entonces quiero que me sigan, ya viene la sutileza. El que sea revocable no le quita la condición de vinculante. ¿Me siguen? Porque si no la revoco y se acepta, hay contrato. ¿Me siguen esa sutileza? La vuelvo a plantear. No dije que era revocable, por lo tanto me obliga. ¿Qué significa? Me vincula. ¿Qué significa? Que me pongo en un estado de sujeción y tengo que esperar que vence el plazo. Pero en el segundo caso digo, por si acaso Antonio es revocable. Te doy 5 días. Y Antonio contesta el segundo día. Si contesta y acepta, hay contrato. ¿Qué significa? Que yo ya me había puesto en un estado de sujeción. Lo que pasa es que la revocabilidad me permite salir de ese estado de sujeción sin tener el consentimiento o la autorización del destinatario de la oferta. Yo me voy solo. Hice la oferta, pero me voy. Y me voy porque es revocable en la medida que la dejo sin efecto antes que se acepte. Pero chicos, sí es vinculante. Lo que pasa es que puedo quitarle ese carácter. ¿Me siguen? Otra cosa, en lo que no dice el código, que hemos tomado de la praxis contractual americana o anglosajona es oferta no vinculante. Lorenzo, Hay cualquier forma de que, o sea, si yo hago el contrato laboral, hay cualquier forma de comunicación cuenta para que pueda tomar, ¿no? en la medida que tengas cómo probar la comunicación, sí. Le hago la oferta a COC por carta notarial y la revoco por WhatsApp. O la revoco por mensaje de texto. O la revoco por correo electrónico. Me llega más rápido. Pero no tengo pruebas. Salvo que lo grabe. Salvo que lo grabe. Si lo grabo, tengo la prueba. ¿Ok? Acá hay un tema de prueba que es importante. Y acá quiero decirles algo más. Nosotros hemos tomado la expresión, y acá viene todo esto que se da en la praxis y que como que no termina de casar con el código, ¿no? Lo que pasaba con lo que hemos conversado varias veces, de que a veces el código, al recibirse en la praxis contractual instituciones de otro sistema, a veces no conversa el código. Entonces, los americanos nos han enseñado que existen non-binding offers, ofertas no vinculantes. Y ustedes me dirán, ¿son revocables? Son más radicales que las revocables. Porque yo, si yo le hago una oferta no vinculante a COC, no importa que él la conteste dentro del plazo.
Su aceptación no me vincula. Su aceptación no me obliga. Oye, ¿aceptó tu oferta? Sí, pero mi oferta no es vinculante. Ojo, no estoy diciendo revocable, porque la revocable sí vincula, pero se le puede arrebatar el efecto hasta antes que se acepte. ¿Me siguieron en eso, no es cierto? Entonces, la no vinculante tiene otra naturaleza. Bob me dice, ok, Yuri, acepto tu oferta. Y yo le digo, déjame pensar. ¿Qué significa? A propósito de la pregunta de Ariadna. Yo les dije, después del break, lo repito, para entender esto. Los procesos de celebración de un contrato pueden comenzar con una oferta, con intercambio de información, con solicitud de información. Coc, dame por favor el precio al cual tú venderías tu casa. No es oferta. Coc, por favor, hazme una oferta que estoy vendiendo mi casa. No es oferta. Pero en el segundo caso, en el primero le estoy pidiendo información. En el segundo lo estoy invitando a ofrecer. Yo le estoy pidiendo que él formule la oferta. Así como hay oferta, existe la invitación a ofrecer. Chicos, ¿ustedes han visto en televisión o en alguna película una subasta? ¿Qué hay en la subasta? ¿Qué hace el subastador? Entonces, Invita a ofrecer. Los que participan en una subasta pujan, en algún sentido de la palabra. Yo doy tanto. Se vende una obra de arte. Yo quiero tanto. Yo doy. Eso lo hemos visto en miles de películas, ¿no? Su letrerito, tanto, tanto. Ya. El subastador es el que invita a ofrecer, no ofrece. Precio base, $50,000. Estoy vendiendo este cuadro. ¿Quién da más? ¿Quién da más es quien ofrece más? Y según sea una puja, deja sin efecto la anterior si tiene condiciones menos favorables. Una oferta va superando a la otra. Y con la mejor, el subastador dice, vendido. Aceptó la mejor oferta. Entonces, ¿por qué les explico que no solamente hay ofertas, sino también invitaciones a ofrecer? Regreso a lo que hemos estado conversando. La oferta en el Perú es irrevocable, salvo que lo contrario resulte de ella. Pero si yo digo que es revocable y no la revoco, igual he quedado vinculado. Lo que tengo es la opción de retirarle efectos antes que se acepte. Pero sí me vincula. No es que me vincule en el sentido que no puedo revocar. Yo dije que era revocable. Pero siendo revocable, mientras no la revoque y se acepte, la oferta me sigue sometiendo en un estado de sujeción. Después yo puedo salir, pero decido no salir. Otra cosa es una oferta no vinculante. Porque si yo mando una oferta vinculante, nunca estuve en un estado de sujeción. Jamás. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿y qué pasa si Coca aceptó mi oferta no vinculante? Yuri, acepto la venta de tu casa en $100,000. Oye, Coca, yo te dije que era no vinculante. ¿Cómo tomo la aceptación de Coca? ¿O cómo tomo mi oferta no vinculante? Mi oferta no vinculante, chicos, es una invitación a ofrecer. Es lo más parecido. Es lo más parecido, porque si yo hago una oferta no vinculante y Coca la acepta, yo le puedo decir, bacán, pero no hay contrato. Oye, pero yo te acepté. No, no, voy a aceptar tu aceptación. ¿Qué significa? Que su aceptación es la verdadera oferta. Porque lo que yo hice fue una invitación a ofrecer. Entonces ahí hay un grado de sutileza bien importante, chicos, porque, claro, la primera vez cuando yo practicaba y un americano me dice, oye, hazme una oferta no vinculante. ¿Oferta no vinculante? No, no, no lo entiendo. Habla con mi abogado. Y el gringo me explicó, no vinculante es que no. Que aceptan, no me importa. Yo decía, eso lo vamos a encontrar en la práctica. Y claro, es súper útil, porque no tengo que estar revocando la oferta.
Prefiero mandar una oferta no vinculante que una que sea revocable, porque no me tengo que estar preocupando de revocarla. ¿Me siguen la sutileza? El código no habla de la oferta no vinculante porque es una institución anglosajona, porque sale de la práctica anglosajona y la hemos incorporado en la práctica contractual. Pero no es ilícita, no es contraria a los principios. ¿Por qué no es contraria? Porque el oferente, se lo dije hace unos buenos minutos, el oferente es el amo y señor de la propuesta. Él decide cómo la hace, él decide cómo se acepta, él decide darle la naturaleza y el carácter o temperamento que quiera dar. Ariana, te lo aclaré. Sí, Pero tu pregunta fue muy buena, porque el código no tiene muy buenas expresiones. El código no ha pensado en este tema de la oferta no vinculante y utiliza el término obliga y lo critican por eso, debió decir vincula. No importa, ya, no importa. Porque al final también se dice que el contrato tiene fuerza vinculante y ya se celebró. Entonces, los términos a veces se intercambian, pero eso no cambia la esencia de las cosas. Libre. No se ha explotado ahí. ¿A alguien no le he puesto en la vista? Sí.